Crónica Virus, un espacio para reflexionar, aprender, pensar críticamente y dialogar en tiempos de confinamiento. En colaboración con ahocha.info, presentado desde Iruña, hablaremos con diversos actores del panorama social sobre asuntos laterales que la crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa. La economía, la exclusión social, la salud, los derechos sociales y muchos otros aspectos de lo que está ocurriendo. La pandemia del coronavirus se está acelerando. La advertencia llega desde la Organización Mundial de la Salud. El organismo registra más de 300.300 casos confirmados. 300.300 confirmados. Le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé l'Afrique à se réveiller face à la progression de l'épidémie. عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا من 600,000 بينما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس. Escúchame, estábamos en la UBI. Shulailo, lailo, shulailo, la. Oh, 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 yes. La pura verdad, palabrita de Boy Scout. Iker Jiménez ya te avisaba, vamos a follar que el mundo se acaba. Pa' mí le manda un vídeo al Papa, métete en el búnker que el 5G mata. El COVID-19 es la ETA, la cura ya existe pero es por coletas. Con Andrea Alcal que no te metas, lo que más te cura va sin receta. La tierra es plana. Lo que escuchamos es el trap escéptico de Pius Soul Rebel. Podréis acceder a él con el vínculo que os proponemos en la descripción de este podcast. Grandes momentos con grandes problemas necesitan de grandes explicaciones y grandes explicaciones los llevan a grandes responsables. Chris French y Robert Brotherton han teorizado el conspiracionismo desde la disciplina del psicologismo. Ambos reconocen que conspiraciones existen, por ejemplo, cuando un grupo armado realiza una acción o un servicio de inteligencia planea un dispositivo. Responde a una definición de conspiración. Lo que ellos han estudiado, más que esto, es el fenómeno de teorización de la conspiración, por la cual ya no hablamos de desvelar una u otra conspiración, sino de aplicar una plantilla prefijada para buscar dar una explicación global a cualquier evento que sentimos y vivimos como relevante. Según estos investigadores, dos eventos graves pueden llevar a una teorización de conspiración en función de si estos son relevantes. Por ejemplo, el atentado de Kennedy permitió desarrollar miles de teorías. En cambio, el atentado fallido a Ronald Reagan en los años 80 apenas pudo entrar en este campo. Para la psicóloga Elena Matute, los sesgos cognitivos en los que se apoyan la creencia y la adhesión a las conspiraciones teorizadas se deben a una propiedad neuronal de la que no solo disponemos todos los humanos, sino que también supone una adaptación evolutiva. La teoría tiene muy poco que ver con ovnis, anunnakis, tierras planas y otras, pero según estos psicólogos que se retrotraen a la época paleolítica de cazadores-recolectores, el error de percepción podría convertirse irónicamente en una mayor capacidad adaptativa. El ejemplo es sencillo. Los cazadores no son solo cazadores, también son presas potenciales que forman parte de la cadena alimenticia. Para poder conseguir una ventaja en esa cadena, desarrollaron una capacidad a veces exagerada de detectar patrones allí donde veían, por ejemplo, una jungla frondosa y con poca luz. Aquellos que creyeran ver un depredador entre la maleza huían. Aquellos que no distinguían el caos del patrón podían acabar en el estómago de un tigre o de un león. Con el tiempo, esa capacidad exacerbada de imaginar figuras donde no estaban daba una ventaja evolutiva frente a quienes tenían menos acentuada dicha capacidad. El psicólogo David Kahneman lo plasmó brillantemente en su ensayo Cerebro rápido, cerebro lento. Según el único psicólogo al que se ha otorgado un premio de Nobel en economía, cada vez que nuestro cerebro tiene que resolver un problema existen dos mecanismos que entran en competencia. Un mecanismo que consume poca energía, pero que en lugar de realizar una reflexión con todas las herramientas cognitivas adquiridas, se limita a dar una solución por aproximación, como cuando no te sabes la respuesta y dices algo para ver si aciertas. Si la formulación del problema es problemática, la probabilidad de equivocarse utilizando el mecanismo del cerebro rápido es mayor. Ese decalaje entre esos dos procesos facilita que en cierto modo nos la cuelen y desde el punto de vista de la ingeniería social es una fuente de ciencia, tanto para articular discursos políticos como de técnicas de venta comerciales.
Hoy realizamos una 10ª edición de esta crónica y en lugar de un solo invitado hemos llamado a dos. Miquel Ramos, conocido activista antifascista del País Valencià, periodista cuyos artículos pueden ser leídos en medios como El Salto Diario, La Marea, Público, La Directa y New York Times. Hoy su cuenta de Twitter es una referencia para seguir todos los abusos policiales que se han dado en tiempos de confinamiento. Por otro lado, está con nosotros Ricardo Feliu, profesor de Sociología de la Universidad Pública de Navarra. Publicó el ensayo Navarrismo Pop, en el que radiografiaba la creación del discurso de la derecha regionalista navarra. Damos así nuestra bienvenida a Miquel y a Ricardo. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Muy bien, aquí estamos. Buenas tardes a todos y a todas. El primero quiero decir que el motivo por el que os he invitado a ambos es porque he pensado que era interesante y parte de la idea de ese artículo que publicó en el diario.es Antonio Maestre en torno a Iker Jiménez, ¿no? Y cómo un poco desconstruía el personaje. Muchas veces, en mi experiencia personal, y sobre todo al volver de Grecia y ver la relación que tenían los neonazis con ideas pseudocientíficas y conspiranoicas, me he confrontado muchas veces a gente que era políticamente próxima, pero que también estaba por ahí, ¿no? Hablaba de los chemtrails o de la posibilidad de que la Tierra estuviera plana, admiraban a David Icke y tal. Y cuando les señalo que, joder, pues eso que vosotros pensáis, pues no es muy distinto a lo que piensan bastantes neonazis. Y me da la sensación de que no tiene un efecto disuasorio esa connivencia, sino que a veces es como la creencia pervive a la caricatura. Entonces yo no sé, vosotros cuando habéis tenido ese tipo de intercambios, ¿con qué os habéis encontrado? A ver, igual primero, Miquel. Vale. Sí. Vamos a ver. Yo creo que en gran medida estas teorías conspiranoicas y todo esto forman de alguna manera parte de una necesidad también de creer que muchas veces desde la izquierda tratamos de dar explicación a problemas sistémicos, ¿no? Del sistema neoliberal e incluso a conspiraciones reales, ¿no? Políticas que existen, lógicamente, y eso no se puede negar. Han habido grandes conspiraciones, atentados de falsa bandera y muchos casos que la historia nos ha ido revelando poco a poco, ¿no? Esto es una cosa. De aquí a creer en determinadas teorías que lo que tratan es muchas veces incluso de diluir incluso la capacidad de las propias personas que son críticas desde la izquierda, ¿no? Con el sistema, en algo que es prácticamente intangible, insuperable, inabatible, creo que incluso podría tener esa función, ¿no? De desactivar en gran parte los esfuerzos que se hacen desde la izquierda para combatir a los problemas reales que percibimos, ¿no? A nivel económico, a nivel laboral, a nivel social, ¿no? Entonces, yo reconozco que es muy goloso el tema de las teorías de la conspiración y voy a contar una anécdota. Cuando empezó Internet, todos estábamos alucinados de la ventana que se nos había abierto al mundo. Y yo recuerdo que empecé a descargarme documentales a lo bestia, porque soy un fanático del cine documental, y empecé a descargarme muchos documentales. Entre ellos, no sé cómo llegué a descargarme documentales de Alex Jones, por ejemplo. Y yo no sabía que era de extrema derecha. Y yo encontraba que había cosas que me podía llegar incluso a creer. Lógicamente, luego cada uno se informa, ¿no? Y te informas y te das cuenta de que actualmente estas teorías que apadrinan la extrema derecha, de las conspiraciones del Deep State o de esos planes globales dirigidos por una élite que está dentro de un búnker conspirando contra tal, etcétera, ¿no? Pues demasiadas veces, ¿no? Pues tienen unos orígenes muy siniestros, ¿no? Entonces, claro, aquí no existe muchas veces una crítica, más que construir una crítica, digamos, con hechos, ¿no? A todo este tipo de teorías, y la gente demasiadas veces quiere creer, ¿no? Quiere buscar una explicación mucho más, casi, ya no diría religiosa o mística, ¿no? Pero casi,
no sé, que traspasan los límites incluso yo diría que hasta de lo operativo a nivel político y económico, ¿no? Entonces creo que en realidad la realidad es mucho más sencilla. Claro que hay más que conspiraciones, claro que hay tramas políticas, empresariales y de las grandes corporaciones, por supuesto que esto no lo podemos negar, es obvio, pero hay muchas otras teorías, que sobre todo son las que manejan la extrema derecha, que lo que tratan precisamente es de confundir, crear ansiedad, crear confusión absoluta, y no encontramos muchas veces las herramientas para combatir, una, si te crees esas teorías, y dos, combatir a la gente, digamos, esas teorías desde una posición crítica para hacer ver a nuestra gente que eso realmente, pues es eso, ¿no? Es un bulo, es una teoría conspiranoica que está rayando ya la paranoia. Ricardo, sí, me ocurre a mí que a alguien le desmontas bien desmontado, por ejemplo, la teoría de los chemtrails, ¿no? Por la que se supone que las líneas que van dejando los aviones en el cielo pues serían una especie de fumigación de humanos al servicio de un nuevo orden mundial. Cuando le desmontas, pues puedes esperar que si lo explicas bien o te esfuerzas bien, la contraparte se diga, pues me quedo más tranquilo o más tranquila de que no sea así, porque imagínate qué horror que nos fumigaran, ¿no? Que nos echaran agentes químicos para transformar nuestro cerebro. Pero yo lo que me encuentro es como que un deseo muy, muy fuerte, ¿no? de creérselo, o sea, no hay un efecto tranquilizador. Bueno, yo la experiencia que tengo en este tipo de temas, yo tengo que confesar que he tenido experiencias muy psicotrónicas y algunas muy violentas. Es decir, digamos que ahora hablamos de los chemtrails, hablamos de cosas como los terraplanistas, que en realidad no me preocupan tanto frente a otras teorías de la conspiración, que son mucho más civilinas, pero que tienen un grado de impregnación mucho mayor en el conjunto de la población, ¿no? Pero, bueno, a mí me ha tocado incluso hasta campañas contra mi persona acusándome de que me estaban pagando la CIA. O sea, a nivel de un poco de hasta dónde se puede llegar, ¿no? A ver, yo retomo una cosa que ha comentado Miquel, que me parece muy importante. Tú también has comentado al principio, pero creo que es una idea fuerza que conviene, yo creo que ponerla encima de la mesa. Una cosa es que cuando analizamos las redes de poder de una sociedad, y esta sociedad podemos estar pensando a un nivel global, pero también a un nivel local, digamos, existen una serie de relaciones que se articulan fuera de los espacios institucionalizados en donde median esas relaciones, ¿no? Digamos, en espacios más informales, y que ahí entraría un tipo de proceso de toma de decisiones, de lucha por el poder, que es lo que se podría etiquetar como conspiraciones. Una cosa es eso, y que ahí es súper importante el papel de los medios de comunicación, o sea, ahí yo creo que hay herramientas e instrumentos cada vez mejores que nos permiten ir desvelando ese tipo de situaciones, a lo que sería, bueno, las teorías de la conspiración, a mí me gusta más llamarle conspiranoia, ¿no? Porque además estamos en un mundo en donde la cantidad de datos, de información que tenemos es abundantísima, o sea, prácticamente nos vemos desbordados, y por tanto hay una especie como de ansia por buscar relaciones de causa-efecto y establecer, digamos, como marcos estructurales que permitan ordenar toda esa especie de caos, ¿no? de la misma. Entonces, a partir de buscar esos marcos estructurales que nos permitan construir una historia que sea fácilmente narrada, es donde se configura, donde se articulan gran parte de los mismos. Hay un efecto cuando queremos criticar o, por ejemplo, tú has puesto el ejemplo de los chemtrails, podemos coger cualquier otro tema, es lo que se llama el efecto contraproducente, ¿no? Esto, por ejemplo, se ha visto muy bien en el tema de las vacunas, ¿no? O sea, tú cuando ofreces una información a través de la cual quieres contestar una serie de mitos o de hechos que no son ciertos, lo que se produce es un proceso de cierre por parte de la persona o de los grupos, en el sentido de reforzar sus opiniones, ¿no? Incluso puede ocurrir el efecto boomerang. Esto es un truco, por ejemplo, que utilizan mucho
los movimientos, ahora lo estoy viendo mucho con los terraplanistas, pero también con todos los debates en torno a las antenas se ve, ¿no? Es decir, utilizan, digamos, todo un montón de información súper técnica, en la cual uno no es especialista, y te pueden llegar a apabullar, ¿no? de la misma. Yo creo que la sugerencia, o por lo menos desde mi experiencia, yo creo que en vez de buscar la confrontación directa, que en realidad no llega, o sea, al final es como el Titanic contra el iceberg, ¿no? O sea, al final alguien acaba hundido. Vamos a darle la vuelta, es decir, vamos a ver qué hay detrás del razonamiento a través del cual le lleva a una persona, a un grupo, en creer en esto, ¿no? Es decir, no entrar a desafiar la visión del mundo, sino ver cómo la construye, el por qué acaba creyendo en los chemtrails, cuáles son sus tramas discursivas que le lleva a pensar en una conspiración o en otra, ¿no? Es un poco intentar ponernos en la piel del otro y intentar indagar los marcos en los cuales esta persona se mueve. Porque muchas veces lo que descubrimos o lo que observamos es, creo que Mikel lo ha comentado, me parece que es una idea clave, es en un escenario de incertidumbre, de angustia, más el elemento que comentaba antes, de un bombardeo de un montón de datos e información sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de instrumentos de análisis que sean más o menos operativas, lo que va aflorando es justamente elementos mucho más estructurales que muchas veces no son evidentes y que necesitamos dar cuentas para responder a la siguiente pregunta, el por qué la gente cree en esto. Y está la parte psicologista, que está muy bien, pero es que no estamos olvidando la parte más antropológica y de la parte sociológica, que realmente es la que nos da las claves del por qué se produce esto, ¿no? Uh-huh. ¿Y esas partes antropológicas cuáles serían, según tu opinión? Desde el punto de vista antropológico o sociológico, sería que el ser humano es un animal que construye, digamos, relatos a través de los cuales intenta explicarse a sí mismo y explicarse, digamos, la relación con los demás, ¿no? Y que establecer, digamos, una visión del mundo que sea coherente, que sea consistente, ¿vale? Evidentemente aquí entraría también el ámbito de las creencias, ¿no? Pero muchas veces la angustia que produce una situación, por ejemplo, de precariedad laboral o situaciones que se producen, por ejemplo, de explotación de cualquier tipo o de estar sufriendo cualquier tipo de desigualdades, a la hora de darle una explicación a eso, es buscar la explicación mucho más sencilla, ¿no? Y a veces esa explicación mucho más sencilla es donde aparece, digamos, todo el tema de la conspiranoia, ¿no? En sus diferentes formatos y modelos, ¿no? Suele haber una tendencia a ridiculizar a los teorizadores de las conspiraciones, ¿no? Tienen nombres ya, pues, desde magufo, ¿no? Que es una mezcla entre mago y ufo, que eso sería ovni en inglés, conspiranoicos, se habla de los gorritos de aluminio, pero yo cada vez veo que es una fuerza, o sea, que adquieren una cierta fuerza, especialmente en Estados Unidos, donde siempre ha habido una desconfianza hacia la administración del Estado, ¿no? Y forman un poder variopinto pero efectivo, y la ridiculización, que a veces es una herramienta política también corre el riesgo de convertirse en, pues no sé cómo decirlo, ¿no? En una especie de efecto galvanizante, ¿no? Para esos grupos que ya se integran en identidades compartidas y que evidentemente se refuerzan frente a ese mundo exterior que no les comprende y no les entiende. Claro, yo aquí lo que veo es que, digamos que quizás, y más en la era de la información en la que estamos ahora y sobre todo con Internet, pues es mucho más fácil que este tipo de conspiranoias pues sean, digamos, adoptadas por todo tipo de gente. Sí que es verdad que ahí también existen muchísimos canales de información alternativa que ofrece explicaciones absolutamente racionales, políticas y sociales a los problemas del mundo actual, es decir, y a eso nos dedicamos muchos y muchas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que demasiadas veces
es, digamos, toda esta desconfianza creciente, primero con los medios de comunicación, obvia desconfianza, por supuesto, por el papel que juegan, digamos, apuntalando el sistema, pero también, digamos, esa falta de confianza o esa falta a lo mejor de acabar de ligar con los movimientos sociales o con la comunicación, digamos, alternativa, por decirlo de alguna manera, pues hace que mucha de esta gente busque respuestas en otros sitios. Y estos otros sitios, pues muchas veces son las conspiranoias, ¿no? Y quizás antes que leerse a lo mejor un análisis socioeconómico sobre la crisis del año 2008, pues prefiere pensar que se ha cocido todo en un laboratorio en, yo qué sé, en Alabama, ahí en un búnker, las élites mundiales o lo que sea, ¿no? Pongo un ejemplo, como decías, ¿no? No ridiculizando, pero sí un poco caricaturizando el tema, ¿no? Y es lo que comentaba el compañero antes. Quiero decir, por supuesto que existen conversaciones ajenas a los focos y planes digamos, de gente que está en la política, en la economía, etcétera, que deciden muchas cosas en la cual posiblemente ni nos enteremos. Lo que pasa es que evidentemente aquí podríamos hablar de muchos tipos diferentes de conspiranoias y aquí se mezclan, por ejemplo, y una de las cosas que la extrema derecha hace hincapié muchas veces, y bueno, esto es algo histórico, ¿no? Desde los protocolos de los sabios de Sion, por ejemplo, ¿no? Una teoría antisemita, ¿no? De los judíos dominando el mundo para acabar con la raza blanca, etcétera y tal, que ahora se ha actualizado, no olvidemos. Ahora está la teoría del gran reemplazo, que es una teoría que viene a sustituir precisamente a los protocolos de los sabios de Sion y que es la teoría en la cual se basaron los últimos atentados terroristas de la extrema derecha en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, incluso Anders Breivik, ¿no? Que esgrimía esta supuesta islamización de Europa que estaba planificada por las élites, etcétera, ¿no? Y por eso culpaba y asesinó a las juventudes socialistas, ¿no? Adolescentes, que serían los futuros líderes del país. Claro, este corte antisemita, islamófobo, racista, supremacista, de esa victimización, digamos, del colectivo privilegiado, que sería el blanco occidental, el hombre blanco occidental heterosexual, ¿no? Por ejemplo, porque también existe una conspiración LGTBI, si nos ponemos así. Y las feministas también. Y las feministas también. Por lo tanto, todo esto da respuestas muchas veces a un público que no entiende lo que está pasando. No quiere entender tampoco, digamos, determinados parámetros de la democracia o de determinados consensos en materia de derechos humanos, ¿no? o de igualdad, ¿no? Por lo tanto, es muy fácil creer que existe una conspiración de que las feministas están aliadas con los judíos y con los musulmanes y con el lobby gay y con... Quiero decir, nos puede parecer de risa, pero si realmente estás familiarizado con las redes de extrema derecha te das cuenta que son mantras que se repiten demasiado a menudo. Incluso personajes como George Soros pues aparecen a menudo, ¿no? Por ahí, y con tintes antisemitas. No me refiero tampoco que se critique su financiación de determinadas causas que nos pueden parecer mejor o peor, ¿no? Sino ya con los tintes... Ni el origen de su dinero, porque es un gran especulador. Exacto. Pero mira, aquí tengo que decir una cosa, y aquí es donde muchas veces la izquierda pica, en este sentido. No vamos a negar una cosa, en la izquierda existen prejuicios también, existen prejuicios antisemitas, existen prejuicios islamófobos, existen prejuicios machistas también, incluso incluso hay una nueva izquierda, bueno, que no es tan nueva realmente, es una vieja izquierda, por decirlo de alguna manera, que precisamente enfrenta digamos, a la diversidad con el verdadero motivo de la izquierda, ¿no? Con la lucha de clases, ¿no? Entonces también interpreta que cualquier lucha de estas está pensada precisamente para fragmentar la lucha de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, claro, todo esto es muy goloso porque acaba poniendo precisamente a la extrema derecha y aparte de la izquierda en un mismo discurso, en un mismo plano, ¿no? Porque se empieza a criticar el colectivo LGTBI por sus reivindicaciones que no hagan sombra al movimiento, a la lucha de clases o que no luchemos o alimentar teorías antisemitas, porque encima confundiendo el tema de Israel con los judíos en general, ¿no? Que eso yo he discutido muchas veces por Twitter, ¿no? Gente que habla de los judíos en general, ¿no? Cuando se refiere a Israel o cuando se refiere al problema de allí, ¿no? De Palestina y tal. Entonces, aquí corremos un riesgo y en parte las teorías de la conspiración
ayuda mucho a fomentar y a estimular esos prejuicios, esos, digamos, esos clics que vamos, están en el ADN de Occidente, creo yo, porque Occidente se ha construido históricamente a base de pogromos, de genocidios contra minorías, desde el judío, gitano, invasiones, etcétera. Hombre, hay una cosa que está comentando la Mikel que me parece muy, y además yo creo que ha salido, pero que me parece muy importante, ¿no? Yo antes comentaba que hay una serie de conspiranoias que yo creo que su misma formulación pues tienen un punto así más friki, ¿no? Pues eso, ¿no? Los terraplanistas, el chentrai, no sé qué. Pero hay otras que realmente configuran para mí el núcleo duro de lo que está ocurriendo ahora mismo y que están íntimamente vinculadas con todos los movimientos de ultraderecha, que es la conspiración de tipo culturalista, lo que se ha venido a denominar el marxismo cultural, ¿no? Y que de alguna otra manera enmarca todo lo que es o actúa como marco en donde van colgando diferentes aspectos, ¿no? Además el marxismo, esto es una idea que es muy, muy interesante desde el punto de vista analítico, porque cuando lo aplicamos en casos concretos, por ejemplo, como el caso español, lo que se observa es una fractura muy interesante que ocurre en torno a todos los años 80 o 90, en donde, por ejemplo, había toda una serie de corrientes de conspiración conspiranoicas, ¿no? Vinculadas con la extrema derecha, que tenían o estaban muy vinculadas con, por ejemplo, movimientos abiertamente nazis, ¿no? Por ejemplo, durante los años 80 en España, Mikel lo conocerá mucho mejor que yo, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, movimientos como la CEDADE y demás que toman como referencia movimientos como el nazismo esotérico de origen chileno, ¿va? Y que va a encarnarse, por ejemplo, en sectas como Nova Acrópolis, o va a encontrar en la revista esotérica Más Allá un espacio de acomodo con Isidro de Palacios, por ejemplo, siendo redactor jefe, y con el director Félix Gracia. Entonces, ahí va a haber una conexión pero todo eso se rompe cuando se empieza a recepcionar todo lo que es el marxismo cultural, que en realidad, aunque puede hacer referencia, hay un debate sobre los orígenes, ¿no? Pero podemos fechar en torno al año 92, cuando una persona clave en todo esto, que es Michael Michino, creo que se pronuncia Michino, publica un artículo sobre la Escuela de Frankfurt y la corrección política, ¿no? Este artículo va a ser clave porque se edita en una revista que se llama Fidelio, que era una revista que editaba un think tank de carácter parafascista, ¿no? Y es este artículo el que va a sentar, digamos, las bases de la tesis del marxismo cultural, en donde plantea de la idea de que hay una especie de ataque directo a las bases de la cultura occidental, entendida esta desde un punto de vista religioso, es decir, el mundo cristiano. Ricardo, permíteme un inciso. ¿Te refieres a las tesis del marxismo cultural? No, las tesis en torno al marxismo cultural, ¿no? Sí, digamos, cuando se establece el pacto de cuáles son los adversarios que se quieren cargarse, digamos, a eso que se denomina como los fundamentos de la civilización occidental, ¿no? Y que se articula en una clave puramente conspiranoica, ¿vale? Se construye un pack, ¿vale? Que se llama el marxismo cultural, ¿no? Donde se hace una mezcolanza entre la escuela de Frankfurt, Michel Foucault, Barthes, y es como si fueran todos diferentes escuelas que fueran coherentes cuando, si en un cuarto metemos a Adorno, a Marx y a Foucault, posiblemente la cosa acabe a hostias, ¿no? Porque son corrientes de pensamiento no solamente diferentes, sino además con agrias polémicas entre ellas, ¿no? Pero eso, desde el punto de vista de la ultraderecha, dice que no, que forma parte todo de un plan en la cual estos son como los intelectuales de base, que tienen un objetivo que es cargarse la civilización occidental, entendida como cristiana, referida, digamos, al mundo griego, al mundo romano en sus fundamentos clásicos, y que hay toda una planificación en donde a través de los medios de comunicación, las industrias culturales, la publicidad, va a determinar una serie de nuevas formas culturales, un nuevo barbarismo, llegan a utilizar el término, que lo que busca es minar esa, digamos, esencia
o esos valores auténticos, ¿no? Con fines de los más abyectos, ¿no? Todo eso, ¿en dónde se expresa o se concreta y se visibiliza? En el tema de la corrección política. Entonces, cada vez que la ultraderecha hace, por ejemplo, mención a la corrección política, a todos los aspectos que tienen que ver con esto, en realidad lo que está de fondo es esta especie de gran teoría marco conspiranoica que, digamos, atraviesa como una flecha prácticamente gran parte de los movimientos de ultraderecha en la actualidad, ¿no? Y que, digamos, para mí es la verdadera, una de las principales corrientes conspiranoicas ahora mismo, frente a aquellas que nos pueden llamar la atención, como las antenas, como los centrales, como los terraplanistas. Y sí que me parece la más peligrosa, en el sentido de que tiene una capilaridad en ámbitos que a veces no sospechamos y que tiene un grado de penetración muy gordo. Por ejemplo, muchos de los debates que hay en tornos en relación a la educación pública se articulan en el fondo en unas claves en donde se plantea el discurso de cómo la educación pública es igual a imponer un marco ideológico que tiene como origen justamente todo lo que tiene que ver con la corrección política y, por tanto, por parte de esta especie de bases para cargarse el mundo occidental que se considera como el auténtico, el de verdad, ¿no? Frente a cualquier otro tipo de desvarío, ¿no? Una de las polémicas que Sí, perdona, Miguel. Sí. Sí, que en relación a lo que comentaba el compañero sobre el marxismo cultural, yo querría decir que es verdad que es uno de los, digamos, de los argumentos esgrimidos o de los marcos esgrimidos, digamos, por la extrema derecha, y eso viene a entroncar con varios de los recursos retóricos de la extrema derecha actual, que demasiadas veces, y otra vez, vuelvo a hacer una autocrítica a la izquierda, también se usan por parte de la izquierda. Y yo creo que incluso a veces se quiere hacer de una manera diferente, pero acaba yendo a parar o acaba reforzando, digamos, el marco que está tratando de imponer la extrema derecha. Voy a poner varios ejemplos. Cuando hablamos de políticamente incorrecto, es un término que quizás hace 20 años podríamos haber hablado de políticamente incorrectos los grupos punk o la contracultura del momento, pero hoy en día hablar de algo políticamente incorrecto, yo creo que el 80% de la sociedad, al menos en España, estaría pensando en hacer críticas a las feministas, a hacer chistes racistas, a hacer etcétera, ¿no? Es un poco lo que esgrime la extrema derecha de yo soy políticamente correcto porque hago chistes sobre mujeres o sobre musulmanes o sobre lo que sea, ¿no? Algo de un colectivo vulnerable, ¿no? En este sentido. Entonces, la extrema derecha ha sabido históricamente victimizarse muy bien, ¿no? Ya desde el principio del fascismo, ¿no? Ya se victimizaba, ¿no? Pero ahora también funciona muy bien, ¿no? Por eso habla muchas veces de que ellos se consideran los políticamente correctos cuando ellos realmente son precisamente uno de los puntales del sistema, ¿no? Entonces, la incorrección política, la irreverencia, confundir esto con el canallismo, es decir, el irreverente es quien se mete con el poder, ¿no? Con el poderoso, o con quien tiene privilegios, no con el digamos, el más débil, ¿no? De la clase, ¿no? Eso será un canalla, ¿no? No ser políticamente incorrecto, ¿no? Pero ellos manipulan e incluso se llegan a representar a ellos mismos como la esencia del rebelde, ¿no? El rebelde, ¿no? Actual, ¿no? Es ser políticamente correcto, es hacer chistes sobre minorías, sobre mujeres maltratadas, o etcétera, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte también el uso de los conceptos, ¿no? Que hace la extrema derecha sobre el marxismo cultural, que es uno de sus tótems, pero también el tema del buenismo, por ejemplo, ¿no? Que va entroncado en lo políticamente incorrecto. Somos unos buenistas quienes defendemos los derechos humanos, quienes defendemos la solidaridad, quienes defendemos los valores de igualdad, el respeto, etcétera, ¿no? Y ellos son, digamos, yo los llamo los malistas, ¿no? Porque realmente si nosotros somos buenistas, ellos serán los malistas, digo yo, ¿no? Entonces, claro, parece como otorgarse esa pose rebelde que en realidad no es más que el chulito de la clase de toda la vida, que hacía bullying a las personas vulnerables, ¿no? Pero bueno, el sistema es perverso, este sistema de lenguaje es perverso, tan perverso, que incluso hay gente de izquierdas
que habla de la dictadura progre, ¿no? A veces de lo políticamente correcto también, incluso critica que se le critiquen determinadas actitudes machistas o determinadas actitudes racistas, ¿no? E incluso acaba adoptando ese papel victimista que impone en la extrema derecha, ¿no? Hace estos marcos de tal, y por supuesto esto también, pues yo no sé hasta qué punto esto también tiene algo que ver también con esa teoría, no con una teoría de la conspiración en sí, ¿no? Pero sí con este marco, digamos, como que existe algo que se llama corrección política que nos obliga a todos a ser unos, no sé, como diría yo, ¿no? A ser buenos, ¿no? Así entre comillas, ¿no? Cuando realmente no podemos desde la izquierda ridiculizar lo que serían valores que yo creo que forman parte del ADN de la izquierda, como son el respeto, la tolerancia y la lucha por los derechos y por las personas que necesitan, los colectivos más vulnerables. Decía que estamos en una época en que parece que a mí me ha sorprendido un poco, ¿no? Después de las elecciones norteamericanas, en que se empieza a hablar y se implanta el término fake news. Y yo decía, bueno, fake news, pues no sé, puede ser la leyenda urbana, puede ser el bulo, pero puede ser la noticia manipulada, lo cual a mí no me parece un concepto tan novedoso. Quiero decir, en la zona especial norte hemos conocido todo tipo de pseudoverdades. O sea, el 11M se convirtió para algunos medios de comunicación en un fake news impresionante, ¿no? Y me remito un poco al texto que hizo Carlos Fernández Liria en su ensayo en defensa del populismo, en el que en un momento dado ahí él habla de la verdad, la confrontación entre la verdad y la mentira, ¿no? Y entonces él viene a decir que evidentemente una mentira tiene millones de posibilidades, tiene todo un fondo de armario que puede elegir. En cambio, si hay una cosa objetiva y un hecho objetivo, solo tiene una vestimenta posible, solo tiene una posibilidad de existencia. Entonces él dice que la verdad se termina convirtiendo en una herramienta, no sé si débil o inútil, para enfrentarse al vendaval de las mentiras, ¿no? Y que a veces casi es más efectivo producir una mentira en sentido contrario, una especie de contramentira que lleve a la reflexión o permita que en el medio se pueda encontrar la verdad, o sea, que quien se vea confrontado a esa contramentira tenga que ceder en su postura hasta acercarse un poco a una postura más cercana a la verdad. Esto, claro, es una argumentación complicada, porque qué es verdad y qué es mentira, todo eso es un campo de batalla muy grande, y quiero decir, no nos da tiempo ahora a llegar al fondo de que casi ya es una discusión filosófica y ontológica casi. Pero un poco quería ir por ahí, ¿no? Porque estamos viviendo el tiempo en que se discute, y se discute desde el gobierno, pues la existencia de cuentas falsas en Twitter, se le rebate que lo que quiere el gobierno es imponer una especie de dictadura. Un poco, ¿qué reflexiones os suponen estos asuntos, estas discusiones? Bueno, has tocado un par de temas que nos dan aquí para 5 horas. Ya sé. No voy a entrar aquí a hacer una especie de disquisición noseológica, por respeto a ti y a Miquel. No, a ver, básicamente yo creo que aquí hay dos grandes cuestiones. La primera, el concepto de verdad o mentira son conceptos muy peliagudos, porque al final remiten a hechos de tipo moral, ¿vale? No tanto a hechos que tienen que ver con el análisis de la realidad, sino trascienden, digamos, eso. Por eso, yo más que en los términos verdad o mentira, me gusta hablar pues de hechos y demostración en relación a los hechos. De todos modos, el texto de Carmen Liria plantea un tema que me parece muy interesante, que es la idea de cuando se articula estos planteamientos de verdad o mentira, se articulan en clave de monólogo y en clave de diálogo de sordos. Es decir, yo tengo la verdad, por tanto me ubico en una posición de superioridad para decir que tú estás mintiendo, ¿no? En cambio, la idea de buscar eso de lo verdadero establece necesariamente la idea del diálogo, la idea de la confrontación. Es decir, la idea de poner encima de la mesa los diferentes planteamientos y establecer, digamos, un análisis para ver qué es aquello que, a partir de un análisis evidentemente basado en la racionalidad, en la lógica, más se puede aproximar a los hechos ciertos. Yo siempre me acuerdo aquí del efecto Rashomon.
Es decir, el cómo muchas veces la idea de hechos objetivos en sí mismo no existen, sino son como diferentes percepciones que existen sobre un acontecimiento, y es la combinación de esas percepciones el que da sentido al mismo, ¿no? Y eso solamente se puede construir a partir justamente del diálogo, de la interacción entre iguales, cosa que cuando articulas un pensamiento político que se basa en la desconfianza, se mide a la angustia y en construir la imagen del otro, como hace la ultraderecha, en términos maximalistas, claro, que además justificas y legitimas desde un punto de vista casi filosófico la violencia. Y me remito a un problema que hay, porque pensamos en la ultraderecha, pero también tenemos que pensar en los centros de pensamiento que configuran el pensamiento ultraderecha. Y por ejemplo, en el Estado tenemos uno del cual se habla poco, y que es la Fundación Gustavo Bueno de Oviedo, en donde tenemos ahí el hijo de Gustavo Bueno y todos sus aldáteres que están ahora mismo formando parte, bueno, algunos forman parte de ANAES, otros están en relación con FAES, y que no tienen ningún tipo de problemas de justificar, por ejemplo, la eliminación física de la gente, la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Dentro de esta idea de la autoridad y demás. Bueno, eso por un lado. Y luego las fake news, las mentiras. A ver, eso ha formado... El problema no es en sí el tema de las mentiras, sino, digamos, el formato, la metodología que se sigue, ¿no? Pero la relación, por ejemplo, entre los medios de comunicación y las mentiras o las fake news, yo creo que van unidas de la mano. Estoy pensando, por ejemplo, aunque aquí Miquel yo creo que hablará mucho mejor que yo, en el tema del hundimiento del Esto Lusitania, ¿no? Que dio lugar en el contexto, creo que fue la guerra de la intervención de Estados Unidos en Cuba, ¿no? Entonces, y cómo se va creando toda una especie de gigantesco fake news justamente para estimular o fomentar la intervención de Estados Unidos, ¿no? de la misma, ¿no? Yo ahí creo que la clave está más bien no tanto en sí en el hecho de las fake news, sino en el procedimiento, la metodología y digamos en el tema de las redes sociales como un elemento nuevo a través del cual articular, digamos, ese tipo de acciones, ¿no? Sí, me toca. Yo vamos, creo que realmente las fake news han existido siempre, lógicamente, creo que no es algo nuevo. Creo, sinceramente, que sí que es cierto que actualmente están, digamos, no diría de moda, pero sí que es verdad que se habla mucho de las fake news, y yo la verdad es que pienso que no se puede a lo mejor abordar bien este problema, porque para mí es un problema el tema de las fake news, no solo para, digamos, para la acción política, ¿no? Para la convivencia incluso, ¿no? Sino también un problema también de credibilidad y de los marcos cognitivos incluso de cara a un futuro, ¿no? Porque en qué momento vamos a poder ver cómo se reemplaza a lo mejor la información en de los medios de comunicación por otro tipo de canales, ¿no? Eso leí hace un año una noticia que daba un poco los datos de cómo se informa actualmente la gente. Y las nuevas generaciones, sobre todo, se informan a través de Internet. Es decir, y los periódicos y las televisiones y las radios, sabéis que cada vez pues, se consumen menos, ¿no? Y muchas veces es más creíble incluso tu primo o cuñado de WhatsApp que lo que puedas escribir y teorizar en cualquier revista, ¿no? que se preste, ¿no? Entonces, evidentemente, este es un terreno fértil absolutamente para las teorías de la conspiración y para la ultraderecha, lógicamente, también, que se sirve muy bien, no solo de estas teorías, sino también de cómo estimular precisamente un montón de sentimientos, sobre todo, porque a mí el peligro de estas fake news muchas veces que apelan directamente al sentimiento. A veces ni siquiera la gente va más allá del titular, no nos olvidemos, ¿no? De estas noticias muchas veces, incluso de medios que se suponen serios, buscan el clickbait, ¿no? La dictadura del click y tal, ¿no? Pero, claro, aquí la estimulación de lo irracional muchas veces, del reforzamiento de determinados marcos, el reforzamiento de determinados prejuicios también, esto juega muy a favor, no solo de las teorías de la conspiración, sino de cualquier, digamos, sistema cognitivo, en este sentido, de las creencias de cada uno. Y esto lo podemos ver. Yo creo que actualmente estamos viviendo una época en la que
este tipo de información fabricada con claros intereses políticos, ¿no? No son solo políticos, también de infundir miedo o ansiedad o prejuicios, ¿no? Estimular prejuicios, pues están funcionando, realmente están funcionando. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Yo veo que es un terreno muy complicado porque, sobre todo desde la izquierda, cualquier medida coercitiva de la libertad de expresión acaba volviéndose contra nosotros. Entonces, aquí tenemos un problema. ¿Cómo combatimos esto? Para mí este es el gran debate. ¿Cómo combatimos desde la izquierda este fenómeno, ¿no? Un ejemplo claro sería los crímenes de odio, ¿no? Que se definen en su día en los códigos penales en distintos países de Europa para combatir expresiones de odio contra grupos estigmatizados o grupos de minorías o los judíos, y terminamos a los nazis españoles definidos como un grupo vulnerable que debe ser protegido contra el odio de los antifascistas, ¿no? O sea, es una situación muy... Porque en el fondo la definición de crimen de odio sí que supone, en un plano muy teórico, evidentemente, un cercenar, una libertad de expresión. No puedes expresar odio, digamos, pero llega un momento que se convierte... A ver, aquí hay que separar una cosa. Sí, aquí hay que distinguir. No, pero quiero decir que a mí no me importa cortar ciertos elementos de libertad de expresión. A mí la persona que me dice, claro, yo es que soy sincero, no me interesa. O sea, pues, que le llamen a una persona de sobrepeso, le llamen gorda, pues no me parece. O sea, como dice una amiga mía, la sinceridad cuando yo la pida, no cuando tú decidas. Exacto. Vamos a ver, aquí hay que diferenciar, porque es una cuestión terminológica también, de lo que es un crimen de odio, lo que es un delito de odio o el discurso de odio, que creo que es lo que estábamos hablando. Claro, un delito de odio es todo aquel que va contra un determinado colectivo por sus características y con intención de dañar la dignidad de esta persona y de todo el colectivo. Y ese colectivo, además, que históricamente haya sido perseguido. Y esto empieza a legislarse cuando empiezan a haber ataques racistas muy bestias en Estados Unidos y en Europa. Es decir, esto tiene un origen y una motivación lógica y que yo creo que hay que reivindicar en este sentido. ¿Qué pasa? Que cuando todo eso pasa por el filtro de determinados estados, de determinados políticos, jueces, policías, etcétera, que para nada tienen estos parámetros claros, pues se pervierte y entonces ahora puedes imputarte un delito de odio contra la policía porque dibujas acá, ¿no? O cosas así, ¿no? Claro, esto no quiere decir que el delito de odio o que la figura de, digamos, o que su origen no tuviera razón de ser. Claro que tiene razón de ser. Yo creo que no es lo mismo que te pinten un grafiti en la puerta del garaje que le pinten una esvástica al frutero pakistaní debajo de casa. Creo que no se puede tipificar igual. Yo creo que no tiene el mismo significado, ¿no? Entonces creo que sí que es necesaria una legislación especial que tenga en cuenta este tipo de desigualdades para corregirlas, simplemente para corregir. Ahora bien, que debe haber una fiscalización absoluta del Estado, o sea, de cara a los poderes del Estado para que no hagan uso perverso de esta legislación, obviamente. Y lo estás demostrando, el Estado español está demostrando que está haciendo un uso perverso y más allá, ¿no? Que otros países de Europa, incluso con gobiernos más a la derecha, pues ni siquiera se han atrevido a llegar hasta donde está llegando España. Ahora bien, eso es el tema de los delitos de odio. El tema del discurso de odio, aquí, por ejemplo, vemos el paradigma de Estados Unidos. La libertad de expresión es infinita allí. Y muchas veces vemos cómo actúan determinados grupos, por ejemplo, de la extrema derecha, ¿no? En Estados Unidos, en la red, ¿no? Cómo hacen un acoso selectivo contra personas, el doxing, que se llama, o muchas otras prácticas que suponen una aberración contra la dignidad humana, pero claro, están amparados por la libertad de expresión. Entonces, aquí hay un debate importante. Yo tengo mi opinión. Para mí la libertad de expresión, como tú decías, para mí no es absoluta. Yo no puedo entrar en un cine y empezar a gritar fuego, fuego, a ver qué pasa, ¿sabes? Es decir, creo que todos y todas debemos entender que ejercer derechos exige asumir responsabilidades. Y esto no es una carta blanca, un poco para que cada uno se tome, digamos,
al pie de la letra lo que dice la ley y haga un uso irresponsable de todo esto. ¿Quién decide qué es responsable y quién no? Este es el problema. Porque para nosotros hacer un chiste sobre Hitler que se pega un tiro en la cabeza, pues nos puede divertir, pero si llega un fiscal que es un nazi, a lo mejor nos dice que nos mete un delito de odio por odiar a Adolf Hitler. Estoy o por estigmatizar el suicidio. Esto no creo que pase. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, claro... no, que iba a decir que tenemos con casos concretos, pero por ejemplo con el tema del franquismo y los franquistas. Claro. Es decir, que es que no nos tenemos que ir tan lejos a la hora de buscar ejemplos que un poco van en relación a lo que tú comentabas. Sí, una cosita que me parece importante con el tema de los delitos de odio es que hay que incorporar también la indefensión de la víctima, ¿vale? Es un concepto también clave, ¿no? De hecho, en esta especie de utilización torticera se dan situaciones tan extrañas o tan surrealistas como, por ejemplo, el caso de Alsasu, en donde de repente la Benemérita se quiso meter la idea de los delitos de odio, que en el fondo es un planteamiento realmente psicotrónico, porque entonces la Benemérita, la Guardia Civil, está reconociendo que en realidad es un cuerpo que son prácticamente una situación de indigencia, ¿no? Entonces ahí es un poco... No, le está atribuyendo incluso una identidad política a la Guardia Civil, en este sentido, ¿no? También. O sea, lo que pasa es que hay una clave que no nos tenemos que olvidar y me parece súper importante. Yo un día estaba pensando, es decir, bueno, vamos a ver, cuáles son los frentes, ¿no? A través de los cuales, por ejemplo, actúa la ultraderecha en España, ¿no? Entonces, tenemos un frente político, tenemos también el ámbito de los movimientos sociales y demás, pero atención, tenemos un tercer elemento y que tenemos que incorporar al análisis, que es su ubicación dentro del Estado y en un ámbito como, por ejemplo, el judicial. Uno cuando chequea, por ejemplo, los perfiles de jueces o de fiscales, uno se encuentra con auténticas sorpresas, ¿no? Y por tanto, cuidado porque el Poder Judicial es un espacio, junto con el ámbito de los militares y el ámbito, por ejemplo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en donde está muy bien ubicado o colonizado por, personas con una ideología vinculadas o relacionadas con la ultraderecha. La duda que siempre tengo yo aquí, que es motivo también de debate, es hasta qué cierto punto son tapados del franquismo que ahora salen del armario o son gente que se va incorporando, ¿vale? a este espacio. Yo mi hipótesis en relación a esto es que en realidad se da una combinación, ¿vale? Entre esa falsa transición que hubo y que permitió, digamos, que ciertos sujetos o ciertos aparatos del Estado fueran continuando durante ya los años 80, 90 y hasta la actualidad, más personas que se van incorporando ya, digamos, con el pensamiento de ultraderecha y que utilizan justamente los aparatos del Estado para, de alguna otra manera, y tenemos un caso muy concreto que, por lo llamativo que fue, me extrañó muchísimo que no se armara más follón. Hubo creo la semana pasada, en la sesión de control al gobierno, creo que fue la parlamentaria de Vox, no me acuerdo, Monasterio, que amenazó... Olona, ¿no? Olona. Sí, exactamente. Que amenazó utilizar su puesto como abogada del Estado para ir en contra creo que era de Marlaska, y que en el fondo lo que estaba diciendo era: voy a utilizar mi puesto como abogada del Estado para una utilización partidista específica, no relacionada con el interés de la ciudadanía, ¿no? Y me extrañó que no hubiera más reacciones y tampoco mayores protestas, ¿no? Porque en el fondo era la visualización clara de esto que estoy comentando, ¿no? De la colonización por parte de la ultraderecha de ciertos espacios, pues como el Poder Judicial, el Ejército o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muy bien, pues yo ya vamos a ir ya terminando. ¿Vosotros cómo veis que todo esto, ¿no? La combinación de pensamiento fácil, conspiranoico y sobre todo la presencia de un partido y medios de comunicación claramente posicionados a la ultraderecha, ¿qué evolución va a tener a partir de ahora?
Ya sé que es complicado hacer predicciones. En su día hay quien pensaba que en la época de Síriza en Grecia Amanecer Dorado luego vendría como gran reemplazo y se quedó muy diluido. También es cierto que está con un proceso judicial encima y con la estructura deshecha, pero no sé, ¿tenéis alguna opinión al respecto? ¿Alguna previsión? Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que la extrema derecha está disparando a discreción en esa estrategia de victimización y está, digamos, mandando al mensajero que lo ha entronado hace relativamente poco, porque Vox y toda la camarilla de ultras que le bailan la comba han sido, y continúan muchos de ellos puestos en los principales medios de comunicación y han sido catapultados gracias a ellos. Pero esta estrategia de victimización les ha llevado a estas posiciones de berrinche constante, de que son víctimas de un contubernio mediático contra ellos, ¿no? Cuando realmente ellos son absolutamente inofensivos para el sistema y para los intereses económicos de estas empresas, porque no olvidemos que al fin y al cabo son empresas, y van a defender sus intereses como empresa antes que otra cosa, si no hubieran encumbrado un partido de estas características, eso por empezar. Pero por otra parte pienso que también se están abriendo canales alternativos, como son pues todas estas fantocherías que se están creando últimamente de canales de YouTube y otras cuentas de Twitter o cuentas de digamos, o youtubers y cosas de estas de extrema derecha que tienen su clientela. Y yo, claro, aquí veo un problema también incluso generacional, porque la gente que tenemos ahora, pues nacidos en los años 70, 80, ¿no? Pues que a lo mejor no estamos tan familiarizados con determinados lenguajes de las nuevas redes sociales. Yo, por ejemplo, no tengo ni Instagram, ¿no? Pero ni TikTok ni te cuento, ¿no? Pero claro, la extrema derecha sí que conoce y sí que navega muy bien por estos canales, ¿no? Incluso por YouTube. Yo soy incapaz de tragarme a un youtuber más de una hora y pico, ¿no? Y bueno, creo que no me lo he tragado nunca, pero bueno, todo lo que pase de 10 minutos ya, ¿sabes? Pues me agobia un poco, ¿no? Pero bueno, esta gente tiene éxito y gana mucho dinero, vive de eso. Entonces, claro, no subestimemos tampoco las nuevas generaciones que vienen, ¿no? En este sentido, porque ellos posiblemente serán los que quien encuentre la fórmula perfecta para llegar a este tipo de público, muchas veces, pues quizás será que se lleve el gato al agua. Y yo creo que el panorama mediático comunicativo en general, pues este es un terreno en disputa, ya no solo los medios de comunicación, sino mucho más allá. Y la extrema derecha va a jugar mucho y está jugando muy bien, no olvidemos, en este terreno. No olvidemos que si la extrema derecha ha conseguido el poder que tiene, no solo en el Estado español, que acaba de empezar, sino en el resto del mundo, y estamos hablando de Trump, estamos hablando de Bolsonaro, de Duterte en Indonesia, en todas partes del mundo, del planeta, está la extrema derecha tocando mucho poder, ha sido gracias a su habilidad. Es decir, no son tontos, saben muy bien lo que hacen. Cuando hoy Abascal ha hablado del colectivo LGTBI, no lo ha hecho porque se le ha ido la pelota. Lo ha hecho precisamente para que estemos ahora discutiendo si la izquierda es esto o es lo otro y estemos hablando de él. Es decir, sus estrategias son brillantes de comunicación. A veces se equivocan, lógicamente, y también tenemos gente brillante en la izquierda, pero ellos son muy hábiles utilizando el lenguaje. Ellos han leído mucho a Gramsci, han leído mucho a Lacan, han leído mucho a todos nuestros referentes en muchos casos y lo están aplicando contra nosotros. Yo la verdad es que siempre que me piden esos análisis de cómo va a ser el futuro, me da un poco de miedo, ¿no? Sobre todo porque sabe muy bien que cuando yo hago una apuesta es muy fácil ganarme, ¿no? Pero pues sí, porque uno se viene arriba, bueno, ya me conocéis. Pero bueno, no, ahora en serio. Estableciendo escenarios, yo creo que también hay una clave que, por lo menos para fijarnos en el caso español, que es de dónde venimos. Es decir, porque yo a veces creo que también explicamos todo el tema de Vox como si fuera una especie de champiñón, y eso es una historia un poco más larga. Y una historia más larga que empieza, digamos, con Aznar, la configuración del espacio de Faes. Sí. Hay un segundo gran momento súper importante que es la campaña, los movimientos que se van a configurar en torno al 11M y digamos, las campañas contra el gobierno del PSOE, concretamente contra Zapatero, que es ahí, digamos, donde se hace todo un auténtico laboratorio de experimentación comunicativa que intenta enlazar
con la ultraderecha tradicionalista española junto con los nuevos aires que ya venían del mundo anglosajón, ¿no? Y se empiezan a experimentar con movimientos como Hazte Oír, exactamente, Hazte Oír, Abogados Cristianos y demás, junto con esos movimientos de carácter mucho más tradicionalista. Y se van a hacer pruebas de experimento y error. Es decir, uno cuando revisa lo que se hizo en esa época y lo ve, digamos, con perspectiva, te das cuenta que ahí se empezaron ya a plantear estrategias que las vemos ahora mismo aplicadas, ¿no? a Vox, ¿no? Y luego, digamos, la configuración de Vox. Vox nace en realidad de ese sector más radical o los halcones del PP que digamos, van a crecer en torno a Aznar en un proceso de ruptura, pero que cuando se presentan a las elecciones europeas con Alex Vidal Quadras, obtuvieron un resultado muy discreto. Ellos lo planteaban como que iba a ser, digamos, como la leche, ¿no? Y de hecho, Abascal lo que hace, hay un cambio de dirección y creo que ahí de fechas igual me columpio. Creo que fue el año 2016-17 que ya entra Abascal y es ahí, lo primero que va a hacer él es poner en diálogo con lo que se estaba haciendo en Europa. Y va a participar en el encuentro de Constanza, en la primera cumbre de la ultraderecha europea, se va a presentar, va a hacer contactos y va ya en unas claves completamente diferentes de lo que había sido igual la ultraderecha más tradicional. Digo esto porque igual posiblemente Vox, no sé exactamente cuál es su evolución electoral, pero el magma social, el contexto, los grupos que se articulan en torno a la ideología de la ultraderecha no solamente van a estar ahí, yo creo que están bastante bien afincados. Antes comentaba su vinculación con elementos, con el ámbito del Estado en espacios muy concretos. Esos espacios no lo van a soltar, evidentemente. Pero luego también comentaba Miquel, lo que estamos asistiendo ahora es a la configuración de un ecosistema mediático vinculado con la ultraderecha, bastante bien articulado, bastante bien coordinado y que eso está para quedarse. Es decir, eso no va a desaparecer un día para otro. Me parece muy llamativo una cosa que ha ocurrido estos días, que ha sido que uno de los motivos de ataque por parte de los actores que participan en este ecosistema hayan sido las entidades de verificación. Concretamente, el caso de Maldita.es, ¿vale?, que recibió una serie de ataques furibundos por parte de estos grupos y cómo la respuesta ha sido por parte de Javier Negre y su intento de crear el FOS español, utilizar en esta especie de presunta originalidad un término que hace referencia justamente al chequear las fake news, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante, justamente el que para luchar contra esto, el estimular, fomentar o apoyar todos estos movimientos, grupos que trabajan justamente con el tema de las verificaciones. Ojo, no solamente para el ámbito de la ultraderecha, sino también en relación con el ámbito político, con los discursos de los partidos políticos, ampliarlo mucho más allá de lo que sería propiamente la lucha contra la ultraderecha. Y eso me parece un espacio que puede ser muy interesante y puede ser muy productivo. Sí. Es curioso, cuando hablabas de Abascal, ¿no?, y la importación de discursos que hay en otros lugares, ¿no? Y uno escucha el discurso de Vistalegre, del gran discurso que hizo Vistalegre, que es una apropiación terminológica desde lo colectivo, de cuando tú defiendes pues a tu nación, a tu país, te llaman facha o te llaman no sé qué, y además facha, ese discurso, ¿no?, que digamos tiene una estructura repetitiva, ¿no? Te llaman esto, cuando tú defiendes a la familia, la relación entre un hombre y una mujer, te llaman, te acusan de odiar a los homosexuales, te llaman homófobo y además facha, y al final dice, esas son medallas que nos colgamos con mucho orgullo, ¿no? Y claro, resulta que un mes antes o un tiempo antes había sido, pues no mucho, había sido la convención del Frente Nacional Francés en París y había recibido la visita de Steve Bannon. Y Steve Bannon pronunció en inglés exactamente el mismo discurso.
Abascal tiene una gran afición a lo que es la emulación, a la copia, a la imitación. O sea, enseguida, ¿no? Si ve la película Gladiator, hace un vídeo de sí mismo, como si fuera Gladiator, ¿no? Con su mano acariciando espigas de trigo, hace un anuncio de las andaluzas imitando pues yo qué sé, ¿no? El avance de Aragorn en el Señor de los Anillos. O sea, tiene mucho, le gusta mucho, ¿no? Ese tipo de esto, pero le funciona bastante bien, hay que reconocer. O sea, a mí no me parece tan listo, sino como hábil, en el sentido de que es capaz de coger aquello que le pueda venir bien en un momento dado. No es muy original, no es muy creativo, pero hace bien ese trabajo de apropiación, ¿no? Y ya hemos pasado una hora discutiendo. La verdad es que me estaría otra hora entera, pero también creo que está bien dejar un poco, pues, bastantes temas, o sea, también para que reflexionemos entre todos. Quiero agradeceros enormemente tanto a Ricardo como a Miquel haber dedicado este tiempo a este Crónicavirus. Espero que le hayáis disfrutando tanto como yo. Y bueno, pues esperamos encontrarnos en las redes o en las calles, por supuesto. Muy bien. Genial. Muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo a todos y a todas y cuando queráis. Shulailo, lailo, shulailo, la. Oh, 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 yes. La pura verdad. Palabrita de Boy Scout. Iker Jiménez ya te avisaba, vamos a follar que el mundo se acaba. Pa' mí le manda un vídeo al Papa. Métete en el búnker que el 5G mata. El COVID-19 es la ETA. La cura ya existe pero es por coletas. Con Andrea Alcalque no te metas. Lo que más te cura va sin receta. La tierra es plana y Dios es eterno. Por comer carne te pones enfermo. El confinamiento es un infierno y la culpa de todo la tiene el gobierno. Despertad de la Matrix. Los Illuminatis follan gratis. Leen tu mente con Starlink y te han puesto el chip de los Anunnakis. Despertad de la Matrix. Los Illuminatis follan gratis. Leen tu mente con Starlink y te han puesto el chip de los Anunnakis. Nos manipulan desde arriba. El CDS te salva la vida. La humanidad no tiene salida. El COVID tiene ADN de SIDA. Apocalipsis y conspiranoia. El virus es un caballo de Troya. La vacuna no la desarrollan y vamos a morir por gilipollas. Amancio Ortega es un santo varón. No coma murciélago, chino cabrón. Hay que empezar la revolución y quédate en casa por precaución. Despertad de la Matrix. Los Illuminatis follan gratis. Leen tu mente con Starlink y te han puesto el chip de los Anunnakis. Despertad de la Matrix. Los Illuminatis follan gratis. Leen tu mente con Starlink y te han puesto el chip de los Anunnakis. Óyeme, 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 óyeme.